El seguro no tiene que ser barato, el seguro tiene que ser el adecuado a tu actividad. La responsabilidad civil es uno de los seguros más importantes para vosotros. De hecho, yo diría que es el fundamental. Oye, deberías de cubrir la pérdida de beneficios, la pérdida de explotación. Es decir, si tú aquí por cualquier circunstancia no puedes trabajar, a esta gente hay que pagarla. Hoy en Signolia nos acompaña José Luis Púa Ruiz, delegado de Mapfre y asesor de seguros especializado en pymes y autónomos. Con una amplia trayectoria ayudando a empresas a protegerse y a tomar decisiones en el campo del seguro, en este episodio hablaremos con José Luis sobre la importancia de una buena gestión de riesgos, los peligros a los que se enfrentan las empresas del sector gráfico que fabrican e instalan cuando no planifican con cabeza su actividad y cómo los seguros pueden ser un respaldo clave, siempre y cuando se adapten de verdad a las necesidades de cada empresa. Además, reflexionaremos sobre el futuro de los autónomos, el papel del sistema financiero y los retos macroeconómicos que están marcando el día a día de las pequeñas empresas de nuestro sector. Si eres el dueño de una empresa del sector gráfico y te interesa conocer cómo protegerla y crecer con seguridad en el futuro, este episodio te va a dar muchas claves. Hola, bienvenidos a Signolia, el podcast de rotulación en español. Hoy tengo el placer de tener conmigo a José Luis Púa, representante comercial de Mapfre, que para mí es una de las cosas más fundamentales que tenemos hoy en día en el sector económico, que es representante de seguros. Entonces, mira, yo quiero lo primero presentarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días, bien, todo bien. Voy a poner un matiz, especialista en la parte empresarial. Fenomenal, especialista en la parte empresarial. Mira, este episodio me interesa muchísimo porque nosotros, cuando enfocamos el podcast al mundo de la rotulación, una de las cosas que tuvimos en cuenta es todo el aspecto económico, todo el aspecto de marketing, pero el aspecto de seguridad nos parece primordial, porque todas las empresas, todas, corremos riesgos, ¿verdad? Todas, absolutamente todas. Siempre hay un algo que te pueda pues dificultar tu actividad, el desempeño de tu actividad, y si el algo es muy gordo, poder llegar a cerrar un negocio o pasar en grandes dificultades. Entonces eso es lo que nosotros intentamos solventar. Totalmente. Pues mira, yo quiero explicar por qué estás aquí. Estás aquí porque precisamente nos hiciste en su día un estudio muy importante en Sprinta, en nuestra empresa, porque nuestra actividad, la actividad de las empresas de rótulos es muy variopinta. Y también al cubrir mucho tipo diferente de actividad, hay que cubrir también mucho tipo diferente de riesgo. Y es verdad que la asesoría que nos diste, y la póliza de seguro que acabamos firmando con Mapfre, cubría muchos aspectos que nos dejaron tranquilos a la hora de trabajar en nuestro día a día y también a la hora de vender nuestra actividad a nuestros clientes, que es otra de las cosas que es importante porque cada día más el cliente te pide que el proveedor que le está trabajando en sus puntos de venta esté cubierto. Entonces, a mí me gustaría, lo primero, agradecerte que vengas. Nos parece súper importante transmitirlo esto al sector, trabajar con tranquilidad, trabajar asegurado, que el riesgo que se tiene como empresario se disminuya en lo máximo posible. Efectivamente. Y bueno, pues lo primero es qué se debe asegurar en una empresa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en la cabeza cuando contratemos una póliza de seguro? Hay cuatro puntos, cuatro matices dentro de una actividad económica, de una sociedad, de una empresa, o incluso de un autónomo, que son la parte patrimonial, tus instalaciones, tu maquinaria, tus dependencias para el desarrollo de la misma, la parte de la responsabilidad civil, punto muy importante por los daños que puedas ocasionar a un tercero. La parte de personas, si estás adscrita a un convenio o a otro, pues tienes que tener protegido mediante seguros de accidentes o seguros de vida a tus trabajadores. Y luego la parte de la cuenta de resultados. Es decir, aquí la actividad económica se hace para ganar dinero. Pues entonces, si no hay ese ingreso de dinero, pues es uno de los puntos de las cuatro patas que puede perjudicar el desarrollo y la continuidad de esa empresa. Lo normal es que esto se haga un estudio previo con la empresa que te vaya a hacer el seguro, con la aseguradora. Y una de las cosas que para mí fue muy importante fue que nos preguntaste cuál era nuestra actividad. Claro. O sea, no viniste con un nada preconcebido, sino claro, que estuvimos aquí 2 horas, 3 horas, no lo sé, haciendo a medida y sabiendo exactamente qué era lo que hacíamos para que tú lo tuvieras en cuenta a la hora de cubrir riesgo. Efectivamente, ¿no? Porque me he encontrado con muchos casos, con muchas empresas. Llevo 11 años en el departamento de empresas de Mapfre y te encuentras con todo tipo de particularidades. Entonces, la mayoría de las empresas te dan su póliza. Es que esto es lo que tengo y yo esto es lo que quiero. Digo, no, cuidado.
esto es lo que tienes y no sabemos si es lo que necesitas. Ahí está el quid de la cuestión. Entonces yo me guío mucho con los datos y la información que el cliente o el empresario me da con respecto a su póliza, pero quien sabe más y todo de su empresa es el propio empresario. Entonces a él es al que le pregunto exactamente lo que hace. Y lo que hacemos es, en función de esa información, que es la crucial, hacer una póliza de responsabilidad civil, de la empresa, de la nave, de lo que corresponda, ad hoc a lo que me está pidiendo, a lo que necesita. Hay pólizas miles, pero ¿te cubren? ¿Te cubren exactamente tu actividad? Ese es el quid de la cuestión. Es decir, tú explícame lo que haces y yo te cubro lo que haces. Eso es una de las cosas que me preocupan, que este sector es tan complejo, hacemos tantas cosas, que me da la sensación de que la mayor parte de las empresas contratan un seguro y están creyendo que están cubiertos en todo y sin embargo cuando hay algún tipo de problema se cae o en infraseguro o hay una actividad que no se ha cubierto. Esto es muy frecuente, ¿no? Claro. Sobre todo cuando se meten entidades a hacer seguros que no son aseguradoras. No quiero poner tampoco los ejemplos lógicos y evidentes en los que te hacen pasar por el aro para tener ese seguro. Entonces ahí las carencias son muy grandes. Hay muchas formas de limitar un seguro y de hacerlo barato, atractivo para la empresa. Pero es que muchas veces el seguro no tiene que ser barato. El seguro tiene que ser el adecuado a tu actividad. Y muchas veces el seguro es caro porque tu actividad es gravosa o arriesgada. Dentro de vuestro sector, el de rotulación, pues es que está el que fabrica, el que instala, el que gestiona un proyecto de inicio a final, y su responsabilidad civil en unos y otros casos es muy distinta. La responsabilidad civil es uno de los seguros más importantes para vosotros. De hecho, yo diría que es el fundamental. Porque para trabajar en cualquier obra, en cualquier acceso, es lo primero que os piden, que eso esté asegurado. Es verdad que muchas empresas, cuando os piden esa póliza de responsabilidad civil, pues como no tienen conocimiento absoluto, con que le des que ponga responsabilidad civil, pues les vale. Y la cifra. Y la cuanto cifra, más grande, mejor. Efectivamente. Oye, aquí si no entras con 900.000 o con 1 millón, no vale. Pero bueno, escúchame. Es que luego hay formas de bajar eso y decir, te estoy dando 1 millón, pero en verdad son 150.000, con límites, con cosas. Y eso yo intento, si se tiene que hacer, plasmarlo para que el empresario, el gerente, la persona con la que hablo de su empresa, que lo tenga claro. Es decir, y luego la actividad es fundamental. Como te decía, un fabricante hace el trabajo y su parte fundamental es su instalación, sus máquinas, el desempeño o desarrollo de su actividad dentro de su propia nave industrial. Pues esa póliza es más importante que el del responsable civil, que lo tiene que tener, pero es más importante la primera. Sin embargo, un instalador instala, es decir, su riesgo máximo es en el proceso de instalación. Por tanto, la responsabilidad civil es más importante. Entonces hay que ver los matices dentro del sector, por ejemplo, rotulación. En todos los sectores siempre hay puntos en los que tienes que vincular el seguro o hacerlo ad hoc, como digo yo. Me parece súper importante. Ahora, luego entraremos, si quieres, en cada una de las pólizas y aplicadas un poco a nuestro sector, que es lo que se debería tener en cuenta. Perfecto. Pero si tú entras a hablar con un cliente y te planteas cómo hacer una póliza, lo primero que le preguntas es qué es lo más importante a proteger, ¿no? Eso es lo que me dijiste a mí. Claro. O sea, que de todo lo que tú haces, después de que me digas lo que haces, ahora dime qué es lo más importante a proteger, ¿no? Cuéntame. Claro, que es, efectivamente, porque es que hay casos. A mí me gusta siempre poner con ejemplos reales exactamente lo que ves con esto que me estás preguntando. ¿Qué es lo más importante proteger? Pues tengo una empresa asegurada de rotulación, se dedican a rotular móviles, las carcasas de los móviles. Tiene una máquina que vale $500,000 de euros. $500,000 de euros, o sea, si esa máquina falla, se acaba el negocio. Es la base fundamental. Pues es la base fundamental. ¿Qué protejo en esa empresa? La máquina. Es decir, si la máquina tiene cualquier tipo de error, que esté cubierto, porque esa paralización le supone la paralización de su negocio y, por ende, el que no suministra a sus clientes. Es un ejemplo tal cual. O sea, es decir, entonces la importancia de cada uno es pues en base a lo que o utiliza o desempeña en su actividad. Este ejemplo es claro y meridiano. Cuando es un instalador, ¿qué es lo más fundamental en él? Pues la mano de obra, es decir, el que instala. Pues habrá que proteger ese personal de alguna forma o de otra, sea vía convenio o no. Habrá que proteger ese personal para que cuando desarrolle o te falte un personal, que no te paralice el negocio. Parece de sentido común, pero muchas veces no caemos en ello, efectivamente. Es tal cual, es decir, es una cosa
que es bueno abrir los ojos a la persona, es decir, no solamente es, ya tengo el seguro, ya está, no, con esto yo cubro el expediente. No, cuidado, no cubras el expediente. Cúbrete en caso de que pase algo. Es que lo de cubrir el expediente, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que somos muy inconscientes en cuanto a los riesgos que se pueden correr. En general todos los empresarios, ¿eh? No hablo de un sector determinado, pero cuando montamos una empresa lo hacemos inspirados por las ganas de crear algo, por las ganas de ganar dinero, evidentemente también, pero no pensamos en las consecuencias que puede haber para nosotros y la cantidad de responsabilidades que acumulamos cuando somos gerentes de una empresa y administradores de la misma. Entonces, al final, todo puede acabar rebotando en nuestra persona y todo el esfuerzo de una vida se puede ir al garete por no haber tenido cubierto un riesgo correctamente. Voy a ponerte otro ejemplo que lo vas a ver fácil. Cuando ocurrió Filomena, muchos asegurados estaban cubiertos por los fenómenos atmosféricos producidos por Filomena. Hasta ahí, perfecto. Es decir, se han hundido techos de naves, ha habido de todo tipo de cosas. Tengo un cliente, sin poner nombres, un concesionario bastante importante, en el que la Filomena le hundió el techo del concesionario y su carpa. No sé si destrozó como una veintena de coches, todo, o sea, con una capa de nieve de 1 metro. Pues, ¿eso está cubierto por cualquier póliza de seguros? Generalmente sí. Salvo que lo quites expresamente, generalmente sí. Pero la dificultad de ese hombre es que tenía 17 trabajadores. Tardamos 6 meses en repararle eso. Los 17 trabajadores comen todos los meses, hay que pagarles todos los meses, hay que pagar la seguridad social. 17 seguros sociales. Claro, efectivamente. Sí. Entonces, una cobertura que puso que le puse encima de la mesa al empresario es, oye, deberías de cubrir la pérdida de beneficios, la pérdida de explotación. Es decir, si tú aquí por cualquier circunstancia no puedes trabajar, a esta gente hay que pagarla. Y la Filomena le paralizó 6 meses. 6 meses que tuvo a sus empleados, todos los costes de sus empleados, seguros sociales, todo estaba pagado por la cobertura de pérdida de beneficios. Pues le salvó el cerrar el negocio. Sí, hubiera sido efectivamente algo no recuperable. Efectivamente, eso es no recuperable. ¿Está cubierto por el resto del seguro el que se hundiese el techo? Sí, claro. ¿Los daños que le hicimos a todos los coches? Claro. ¿La carpa que desapareció y le hicimos una carpa nueva que aguantaría un Filomena futuro? O sea, que decir, claro, él dice, está mejor, digo, sí, es bastante mejor que la que tienes. Es decir, pero no tiene sobrecoste, que no tiene sobrecoste. Es decir, que nosotros tenemos que cubrirte lo que a ti te ha pasado. Tu carpa ya no existe. No existe una igual. Hay que poner una de las características que te cubra esto. Es decir, que no vuelva a pasar. Es decir, es también vinculado a nosotros. Es decir, no queremos que te pase. Y si te pasa, que al menos lo aguante. Que no tengamos que pagar 2 veces por una cosa de esas. Pues le pusimos unas instalaciones mejores. Pero sobre todo lo que agradeció es las 17 nóminas 6 meses. Eso fue increíble. Nosotros nos preocupa mucho el tema de las medidas de seguridad que tenemos que tomar dependiendo del tipo de actividad, ¿no? Porque en este sector hay gente, como dices tú, que fabrican solo, que instalan solo, y empresas como Sprinta que hacemos todo, que hacemos gestión de proyectos. El tema es que cada una puede tener una actividad distinta y puede tener riesgos diferentes. Una puede trabajar mucho con plásticos, claro. Otra puede trabajar a lo mejor con algún tipo de material muy delicado o que pueda tener algún tipo de... Vidrios, por ejemplo, efectivamente. Entonces, eso también es importante, ¿no? A la hora de conceptualizar el riesgo y plasmarlo en la póliza. Claro, porque las medidas de protección, principalmente de robo y de incendio, son variopintas y diferentes dependiendo de la actividad que desempeñas. Si fuese una cerrajería en la que trabaja con metales serios, metales importantes, tipo bronce, pues esos metales son suspicaces de robar. Pues las medidas de protección de robo tienen que ser más elevadas. Exacto. ¿El incendio en una cerrajería es elevado? Es muy difícil que se queme. Sin embargo, el ejemplo que tú has puesto con tus materiales de rótulos, plásticos, pues el riesgo de incendio es elevado. Sobre todo porque en esos plásticos tú estás haciendo cortes, manipulando esos plásticos. Esa viruta de plástico genera pues peligrosidad en cuanto a incendio. Pues ahí el riesgo de incendio es más elevado. Es decir, nosotros cubrimos las pólizas nuestras tienen, digamos, unos indicativos diferentes dependiendo de la actividad en cuestión. Cuando es una actividad de rótulos, el indicativo de incendio es el más elevado, mucho más que robo. Es muy raro que te intenten robar un rótulo de plástico, pero que se queme en el transcurso de tu manipulación, pues sí. Y ese incendio puede ser perjudicial de cara a un fabricante. O sea, no de cara a un gestor, como es tu caso de Nexprinta, pues no tienes una instalación
que pueda ser significativamente importante en cuanto a manipulación como taller. Pero un fabricante sí. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando tú trabajas, también trabajas con un número de maquinaria muy... O sea, fresadoras, Claro. corte láser CNC... bueno, los plotos de corte no tanto, pero es verdad que todo es susceptible de provocar un problema, Sí. ¿sabes? Y mira, hace poco tiempo una empresa colega nuestra, que está en la asociación, resulta que dejó una máquina láser enchufada, ¿vale? Y esa máquina láser enchufada no estaba produciendo nada, pero no sé qué le pasó, que salió ardiendo. O sea, la cuestión es que salió ardiendo. No sé, supongo que se lo cubriría o bien la garantía de la máquina, porque está muy, muy nueva, o bien la cobertura del seguro, que no sé cuál sería en ese caso, pero que ni siquiera estaban trabajando. O sea, te quiero decir que al final era una máquina que estaba, creo que ocurrió cuando se fueron a comer incluso. Uno de los riesgos de incendio más importantes son los toros eléctricos. Fíjate. Todo el mundo, o la mayoría de la gente, pone el cargador del toro eléctrico cuando termina su jornada. Lo pone cargando toda la noche y marcha. Y al día siguiente el toro está cargado para trabajar. Ese cargador eléctrico se pone a temperatura brutal. Y eso es uno de los índices de riesgo de incendio más elevados. Sobre todo ya si tienes plásticos, cartonaje, llámalo X. Entonces, en esos cargadores, una de las cosas que cuando yo hago la inspección visual de cómo está la instalación y hago una recomendación de cómo tiene que hacer cómo tiene que tener su propia instalación, es decir, no solamente con los sistemas de extinción, que también le asesoran los sistemas de extinción, es con respecto al cargador eléctrico. El cargador eléctrico tiene que estar aislado, en un palé, con 1 metro de distancia alrededor libre, porque la temperatura es tan elevada que es muy fácil de que genere calor suficiente como para incendiar. Y evidentemente cuando tú haces esas preguntas a la hora de hacer la póliza, tú preguntas qué tipo de maquinaria hay dentro de la instalación y eso. Es que tengo que verla, es fundamental. O sea, yo tengo que ver la instalación. Más que nada, es lo que voy a decir es una tontería, pero que es saber dónde está ubicada. Es decir, tengo que hacer una foto de la fachada para saber dónde está ubicada. Es decir, ¿qué estamos asegurando? Pues la nave tal en tal sitio. Y luego el interior de la instalación. Y dependiendo de la actividad, ese informe tiene que pasar por los servicios centrales para dar el ok. Cuando la actividad tiene un riesgo elevado en la circunstancia que sea incendio, sea robo, sea la que sea, o alimentación, que es uno de los sectores ahora más perjudicados con respecto a la peligrosidad, pues ese informe pasa a central y me lo tienen que visar. ¿Yo tengo autorización para hacer ese tipo de informes? Sí. ¿Yo puedo visar esos informes? Pues hasta un tipo de riesgo, sí, la mayoría. En nuestro caso lo hiciste además, porque y aquí donde estábamos más preocupados en el tema de instalaciones de grandes rótulos en fachadas, porque nosotros cuando trabajamos en altura, evidentemente, y con proyectos visados, etcétera, etcétera, pero son rótulos que tienen su peligrosidad porque están colocados con unas estructuras, en unas fachadas de una determinada características, a veces hay que poner un andamio, a veces hay que utilizar medios, o muchas veces medios de elevación, y lo que tú no supiste lo elevaste un poco a tu gabinete técnico y ellos fueron los encargados de decir, ¿cómo fue? Exacto, pues ese era un tema importante, ese era el tema de responsabilidad civil, que era lo que más me preocupaba a mí y a ti cuando hablé contigo, porque no sois una empresa al uso de rotulación por vuestra actividad, es una gestión integral, lo que hacéis a fin de cuentas es una gestión integral. Sí, hacemos proyectos en toda España. Exactamente, y los rótulos que montáis no es el típico rótulo del bar Cuenca, que es muy fácil, entonces claro, pones un andamiento y ya está hecho, no. Vuestra actividad tiene pues eso, es una especialidad en cuanto al riesgo. Entonces, todo lo que tú me dijiste, que fue las 2 horas que me has mencionado antes de que estuvimos hablando, que te dije, cuéntame exactamente lo que haces, yo lo elevé. O sea, yo muchas de las cosas ya las tenía más o menos orientadas y sabía por dónde encauzarlo, pero yo lo que quería era las personas del centro técnico, mi área técnica, los que le tengo que poner, soy sus ojos en la calle, le tengo que poner lo que se hace para que me digan, oye, José, esto hay que hacerlo por esta vía, por esta vía, por esta vía. Que yo les asesoro, les digo, yo creo que deberíamos de hacerlo por esta epígrafe, por esta circunstancia, para proteger exactamente. Claro, pero siempre hay un término medio para poder hablar y poder enfocarlo. En tu caso, lo más importante en el tema de la responsabilidad civil, que me dijiste, oye, que nosotros no hacemos revoco de fachadas. Y te dije, sí, es verdad, no era el epígrafe que claro, nosotros... efectivamente, porque es un epígrafe que no todas las compañías tienen los mismos epígrafes, aunque muchas los tenemos muy parecidos, pero el revoco de fachadas es el que más, entre comillas, peligrosidad tiene,
por tus trabajos en altura, por tus trabajos en esa fachada, por tus trabajos en azotea, que a pesar de que estás en la propia azotea, el riesgo es elevado, no es lo mismo que, como te he dicho, el bar Cuenca, que pones una escalera y estás en ello. Entonces, lo enfocamos por esa vía y dijiste, esto no cuadra. Digo, sí, pero es el riesgo, es la actividad o el epígrafe que mejor se vincula a tu arriesgado trabajo. Lo más asimilable. Efectivamente, más asimilable. Sí, no, pues es curioso porque además efectivamente otra de las cosas que tiene nuestro sector es que hacemos tantas cosas que no cuadramos mucho. De hecho, tampoco hay un IAE ni un CENA específico de este sector. Eso dificulta un poco el que vosotros podáis hacer un estudio, porque hay veces que dices, bueno, si está claramente tipificado el riesgo según el IAE y según el CENAE, que es la empresa en la que voy a actuar como asegurador, pero claro, nosotros en los CENAEs muchas veces estamos dentro de la fabricación de plástico, dentro de del metal, en el IAE, o sea, tenemos un montón de convenios distintos. Además. Exactamente. Eso de los convenios es importante, porque si estás en un convenio o en otro, tienes la obligatoriedad como empresario de tener un seguro de accidentes o de vida frente a tus trabajadores. Entonces, por ejemplo, el convenio del metal, que hay mucha gente que trabaja en rótulos y está en el convenio del metal, pues no necesita tener ese tipo de seguro, pero hay otros convenios que sí. Cuando estás vinculado a la construcción, porque haces cosas más de construcción, el seguro de convenio de la construcción obliga al empresario a tener este tipo de seguros. Esa es una de las formas de identificar. Y sin embargo, sois empresas de rotulación. Sí. No, si es que al final nosotros, es cierto que somos un sector económico muy visual, estamos en muchos sitios, hay muchas empresas, yo siempre digo lo mismo, la facturación agregada es mucha, pero como la actividad está en variopinta, pues no estamos todavía en un CENAE clasificado ni en un IAE. Y luego es verdad que el CENAE o el IAE es los típicos, los más representativos, sí tienen vinculado a las empresas un epígrafe para protegerlos. Pero ante la variabilidad de vuestra actividad y de otros muchos sectores, que no son los únicos, entonces el epígrafe lo que hay que es adaptarlo al riesgo o peligrosidad de lo que a fin de cuentas desempeñáis. De ahí la importancia de este episodio y de que tú estés aquí. Porque hacer una póliza de seguros en condiciones no es tan sencillo como irse a una casilla y decir esto corresponde a este riesgo. Además, vuestra póliza en Xprinta, la más importante, que es la de responsabilidad civil, y es la más importante en casi todas las empresas, porque cubre los daños que puedes ocasionar a terceros, personas y o cosas. Esta póliza tiene, no sé, 100 coberturas distintas, pues dices, responsabilidad civil. Es que es muy fácil de decir. La de explotación, la de accidentes de los trabajadores, la patronal, la locativa, la inmobiliaria, la de productos, la de posttrabajos. Te puedo estar aquí media hora diciendo. Todos esos son coberturas adyacentes a la responsabilidad civil. Cuidado, no digas responsabilidad civil. ¿Qué necesitas? Por responsabilidad civil, tú en tu actividad necesitas, obviamente, la de posttrabajos y productos, porque es la más importante. Y de hecho, es la cobertura que más se usa siempre. Es decir, cuando hay un problema de responsabilidad civil, esa es la cobertura que entra en acción. Pues fíjate, no es algo que yo haya escuchado tanto en la terminología de nuestro sector y sin embargo, efectivamente, son los trabajos que están puestos en el lugar del cliente y la garantía de que, la cobertura de que no ocurra nada con ellos. Fuera de tus instalaciones. Cuando tú trabajas fuera de tus instalaciones, el producto que tú presentas o entregas y el trabajo que tú haces es lo que hay que proteger. El producto puede fallar. Voy a poner un ejemplo absurdo de producto y lo vas a ver. Y además son ejemplos reales. O sea, siempre que pongo un ejemplo es un ejemplo que nos ha sucedido. Tengo una empresa que se dedica a hacer transmisiones para los camiones. Y el material con el que hizo la transmisión, ellos son mecanizadores, hacen el mecanizado, hacen la transmisión, la venden y cuando entregan la transmisión, el material tiene una sopladura. Una sopladura en el metal es que a la hora de ejercer la fuerza, en este caso de torsión que necesita una transmisión, pues no tiene todo el material correcto, tiene una sopladura y lo que hace es, se rompió. O sea, se rompió cual mantequilla. Es decir, como si metes un cuchillo en la mantequilla, pues lo mismo sucede en el hierro. Pues eso es un defecto de producto. ¿El instalador falló? No. El instalador lo instaló perfectamente, pero es un defecto de producto y el producto está cubierto. Es decir, ese defecto de producto está cubierto. Luego veremos si hay que recurrirlo al que te suministró el hierro, en este caso, o al que ejecutó el mecanizado. Ya veremos, pero de momento es la cobertura de producto la que tiene que sustentar ese daño o perjuicio que has hecho a un cliente. Correcto, o sea que es una de las más importantes dentro de las que están englobadas en la responsabilidad civil. Exactamente. Y una de las cosas que deberíamos de tener en cuenta cuando contratemos una póliza de seguro, una empresa de rótulos. Totalmente. En cuanto al tema de la pérdida de explotación, ¿compensa? O sea, te quiero decir, yo entiendo que no es una cobertura barata, nosotros la tenemos contratada, pero no es una cobertura barata. Pero también, por otro lado, te da esta tranquilidad ante imponderables. Claro.
como lo que me has dicho de un tema climatológico. La pérdida de explotación no es es una cobertura opcional, para empezar. Dentro de la póliza de multirriesgo es una cobertura opcional. Y dentro de la opcionalidad que tiene esto, lo que hay que hacer es ver si te interesa en el desarrollo de tu actividad. Es decir, para un fabricante de rótulos le interesa. ¿Por qué? Porque hace toda la gestión en la nave. Si tiene un incendio parcial en la nave o total de la nave, está parado. Si tiene un Filomena, como te he puesto el ejemplo, está parado. Y el hecho de estar parado, esos ingresos, cero. Y tú sigues teniendo gastos. Entonces, depende de qué actividad es interesante o no. También es verdad que no es tanto más cara dependiendo de dichas actividades. Si es un fabricante de rótulos, tiene un precio, y si es un instalador de rótulos, es económicamente más barato esa pérdida de beneficio porque se produce un daño menos. Y evidentemente sí que hay que tener actualizadas las cifras de facturación, que eso es importante también, ¿no? Que es otra de las cosas que hay que ver, ¿no? Más o menos las pólizas se actualizan, una vez que se renuevan anualmente, tácitamente, se suelen actualizar al IPC. Es verdad que a mí, como soy yo, esto ya es una cosa mía, yo cada 3 años, 4 como mucho, si hablo con el cliente para ver, oye, vamos a hacer unos números a ver cómo está la cosa. Porque es verdad que, joder, he cambiado una máquina, he vendido la vieja y he comprado una nueva. Digo, tío, no me dices nada. ¿Vendes una máquina que vale 50.000 y te compras una de 250? Avísame. Por ejemplo. Avísame. Es decir, pues es que no caigo. Digo, es que yo no puedo estar encima de ti. Y en cuanto a la pérdida de explotación, sí que tienes que actualizar la facturación, ¿no? Entiendo que cuando tú cubres una facturación tendrás que declarar al seguro que ha subido para que te cubran, ¿no? Hay 3 formas de interpretar la pérdida de explotación. Con una indemnización diaria, que no es el caso en una industria, suele ser más en comercios, carnicerías, fruterías. Una indemnización diaria, pues ya está. Y luego las 2 más usadas en vuestra actividad, es decir, en un epígrafe ya con industrial, son los gastos permanentes y los gastos permanentes con reporte, con interés, es decir, con beneficio. Normalmente se suele poner siempre el gastos permanentes, y los gastos permanentes no suelen variar mucho. La facturación puede variar, obviamente. Ojalá y varíe y mucho y para arriba. Pero que lo que esté cubierto sean los gastos. El gasto fijo permanente. Eso es lo que tienes que buscar. Y a ver, háblanos del seguro de convenio. A ver, famoso que todo el mundo dice, ¿seguro de convenio? Cuéntanos en qué consiste exactamente el seguro de convenio y cómo se aplica al sector de la rotulación. Bueno, en el seguro de convenio, el convenio en el que estáis adscritos todas las empresas o al que os adscribís, que no todas se adscriben al mismo, ¿vale? En el caso del tuyo es el del vidrio, me parece que es. Ese seguro, cuando los sindicatos y la patronal se sientan a reestructurar trianual, bianual o cada 4 años el convenio, pues uno de los puntos que suelen poner siempre, o no, porque depende de los convenios, es tener un seguro de accidentes o de vida frente a sus trabajadores. Ejemplo, el de construcción es un seguro de accidentes, el del vidrio es un seguro de accidentes, el de alimentación o comercio es un seguro de vida. Es diferente vida de accidentes. Vida es fallecimiento por cualquier causa. Accidentes es que ocurre un accidente en el desarrollo de tu actividad. Incluso los convenios te cogen hasta 24 horas. Es decir, hay algunos que dicen no solamente en laboral, sino laboral y fuera de laboral. Y eso es en los pactos que hacen tanto sindicatos como patronal a la hora de hacer el convenio. Hay algunos que lo tienen y otros que no. El de Metal de Madrid no lo tiene. El de Metal de Toledo sí. ¿Es absurdo? Bajo mi punto de vista sí. Porque o todos o ninguno. Es un poco raro que un trabajador esté protegido en un sitio y es decir, en otro no. Tú tienes... Aranjuez, convenio de metal de Aranjuez, en Madrid, no tengo. Ontígola, 1 kilómetro, es cruzar el río, lo tengo. Que es un seguro barato, estamos hablando de un seguro que es súper barato de cara al trabajador. O sea, que no es significativamente importante de cara a un empresario. Y bueno, le estás dando un bien, entre comillas, un bien social, un bien a tu trabajador. Pues me parece absurdo ciertas cosas. El ejemplo del metal es una de ellas. Entonces, eso depende de cómo esté pactado ese convenio. Ahora que sacas el tema del convenio de vidrio y la cerámica, ¿ves? Eso es una de las cosas que viene de antiguo, porque claro, los rotulistas, los rótulos luminosos que se hacían hace muchísimos años eran neón, era neón vidrio. Entonces, que nosotros muchas veces decimos, ¿y qué hacemos nosotros ahí con los señores de cerámica que lo que hacen son coberturas para paredes y baldosines y esas cosas? O sea, la verdad es que tenemos todavía mucho que hacer en este sector para conseguir una profesión que esté bien tipificada y bien regulada. Mira, te voy a poner un ejemplo de los convenios. Cuando tienes que trabajar una obra, es decir, cuando es una obra de ejecución,
tendrás casos también. O sea, no solamente es un edificio terminado, sino obras de ejecución. Sí, nos encontramos a veces que Efectivamente. tenemos que entrar uno de los muchos que entran en una El obra. jefe de obra o el jefe de producción, lo primero que pide es, si quieres poner un pie en mi obra, el seguro de responsabilidad civil y el de convenio de accidentes. Exacto. Y dices, oye, mira, trabajo en el metal de Madrid, mi convenio es el de metal de Madrid, es que no tengo seguro de accidentes, no me obligan a tener seguro de accidentes. Sí, pero si quieren entrar a mi obra, seguro de accidentes. Entonces tenemos que hacer seguros inapropiados, pero lo más semejantes posible. Normalmente nos vinculamos al de construcción, aunque no está bien hecho del todo, para que a ese hombre le dejen trabajar. O sea, otra de las cosas que veo absurdas. Es decir, por eso digo que es importante el que todos tengan seguro de accidentes. Es que estamos hablando de 30 euros por trabajador al año. Mira, es que sabes lo curioso, estamos yo creo que en Europa estamos en una actividad económica hiperregulada, pero mal regulada. O sea, no todos los que están decidiendo sobre cómo se tiene que regular una actividad son expertos en esa actividad. Y desgraciadamente, mira, las asociaciones y las cámaras de comercio podrían hacer mucho ahí, que lo estábamos hablando también. Los expertos, por ejemplo, las ordenanzas, efectivamente. Increíble. Tal y como se está desarrollando el mundo, la verdad es que ponernos tantos obstáculos económicos para poder ser competitivos, pues esto es un problema, porque en realidad la burocracia no solamente es que nos ralentiza, es que muchas veces es burocracia que no nos lleva a ningún sitio, porque es lo que dices tú. O sea, ¿qué sentido tiene que en un sitio se tenga que asegurar una persona obligatoriamente por convenio y en otro no? Pero bueno, es así. O que me pidas el seguro de convenio para entrar en la obra cuando te presento el donde estoy y no estoy obligado. Me estás obligando a hacer una cosa que no es necesaria. Mira, ahora que dices tú esto, y es un aspecto que no habíamos tocado, pero efectivamente nos ha pasado también. Lo que pasa es que nosotros estamos cubiertos en casi todos los aspectos o siempre llevamos esto muy, muy en serio. Pero es verdad que también el seguro sirve un poco como de argumento comercial, ¿vale? Cuando estás trabajando con determinados clientes de un nivel, lo que quiere el cliente saber es que evidentemente no va a tener ningún problema. Exacto. Y si la persona que decide además es el responsable de expansión de la empresa, el responsable de marketing, el que sea que vaya a decidir sobre qué empresas van a trabajar en sus puntos de venta, lo que menos quiere es que haya un susto. Problemas, claro. Efectivamente. Entonces, lo primero que te dicen es, a ver, enséñame el seguro, y el que no está muy preparado solamente va a la cifra, como decíamos antes, ¿no? Responsabilidad civil y el tal. Y dinero. El que ya sabe un poco más, pues te pregunta, o incluso tú lo puedes utilizar, porque le puedes decir, ojo, que mi seguro está bien hecho y te va a cubrir, porque en tus puntos de venta vamos a trabajar en esto y en esto, tengo post-trabajos, tengo seguro de convenio, tengo tal, y lo puedes utilizar también comercialmente, que hoy en día en muchos licitaciones, tenders, no sé, o sea, concursos, pues evidentemente es un punto a favor el estar preparado en ese Exactamente. tema. Es un paso de entrada. Es decir, ¿cómo estás? Absolutamente protegido. Mira, con respecto a eso te voy a decir un detalle que no toda la gente lo hace. Cuando se subcontratan trabajos, tienes el deber de a quien le subcontratas pedirle el seguro de responsabilidad civil. Ley de subcontratación. Claro. No se hace habitualmente. Normalmente ya trabajas con los mismos autónomos o con las mismas sociedades y lo das por hecho, porque te lo presentaron una vez o a lo mejor no te lo presentan ninguna. Entonces, eso es muy importante, porque de cara al seguro de responsabilidad civil, quien tiene el hecho de, o sea, la persona que tiene o la empresa que tiene que responder frente al daño que se ocasione al cliente final es quien factura. Exacto. Cuidado, muy importante esto, es decir, Xprinta factura a empresa X, pero Xprinta ha subcontratado todos los trabajos. ¿Quién los ha ejecutado? Ciertos autónomos o ciertas sociedades. ¿Quién ha hecho el mal? ¿Quién ha hecho el daño? ¿Quién ha hecho accidentalmente, obviamente, lo que haya ocurrido? Esos subcontratas. Pero el cliente X a quien va a disparar con un cañón es Xprinta. Tenemos mucha experiencia, porque mira, nosotros trabajamos mucho con medios de elevación y evidentemente claro, si subcontratas una grúa de 30 toneladas, tienes que subcontratar el servicio de elevación. Por supuesto. Y evidentemente esa persona tiene que estar, o sea, esa empresa tiene que estar totalmente reglada en absolutamente todo, y la verdad es que eso lo llevamos bastante bien, porque además somos bastante especialistas en el tema de legalización y conocemos lo que es un proyecto visado y cómo llegar a presentar todos los papeles, aparte que estamos en muchas plataformas de compra de clientes y estamos en muchas plataformas de clientes grandes que tienen su propia plataforma de prevención de riesgos laborales y ya tenemos todos nuestros papeles preparados, incluso de las subcontratas con las que trabajamos, organizadas. Pues esto que he dicho a vosotros no os vale porque lo estáis perfectos, pero bueno, seguro pero que también, algún asociado, en algún momento no lo hemos hecho bien. Seguro que algún asociado dice, ostras, esto, a ver si me voy a... A ver, tu seguro te va a responder, es decir, el seguro del cliente, o sea, te va a responder, pero es que luego va a repercutir a quien ha ejecutado el daño. Se llama subsidiario o subsidiariamente la responsabilidad civil.
Y eso es una de las cosas importantes que no todo el mundo tiene controlado. Perfecto, pues mira, hemos tocado responsabilidad civil, cuenta de resultados con el tema de la pérdida de beneficios, Claro. y bueno, patrimonial, evidentemente la nave si es propiedad, pues es muy importante también, y también la maquinaria, ¿no? Entiendo. Sí. Por ejemplo, en tu caso, que eres una empresa de gestor integral, pues no es tan importante la maquinaria, puedes subsistir porque una máquina te falle, pero un fabricante al uso, como falla una máquina, no puedes subsistir. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Sí, todo el negocio lo tiene volcado en producción, Claro. Evidentemente eso es lo que tiene que asegurar. Y el daño puede ocurrirse por muchas cosas. Es decir, un incendio es un daño. Un daño eléctrico, ¿quién te supone que no puede producirse un daño eléctrico? Una sobretensión. Aquí en el polígono industrial de la resina, hasta que se hicieron, afortunadamente, Iberdrola hizo las adecuaciones necesarias para que no se produjeran esos picos, aquí se perdía la luz muchísimas veces. Yo que soy muy mayor ya y todavía me acuerdo de eso. Entonces ahora está más o menos regulado. Pero una pérdida de esa luz, unos picos de tensión por esa pérdida de luz, porque es que se iba y venía. Y cuando venía daba el pico, se cargaba mucha maquinaria. ¿Eso está protegido? Pues nuestra póliza sí lo protege. Son daños eléctricos y además, si son máquinas especiales o especializadas en lo más importante de mi producción, lo que suelo poner es la avería de maquinaria para cubrir todo eso. Es decir, oye, necesito a alguien que esto me lo repare o me lo solucione como sea. Te voy a poner un ejemplo de una empresa que está en Humanes. Acaba de comprarse 2 máquinas láser, de corte láser. Se dedican al metal y corte láser. Son especialistas en corte láser. No hay muchas empresas de este estilo y sobre todo que corten planchas de un grosor determinado que necesitan muchísima potencia. Exactamente. Entonces, lo primero que hizo fue, cuando pagó la máquina, dijo: necesito un seguro que proteja esta máquina por cualquier circunstancia. Incluso el cambio de cabezales de láser para el corte. Es decir, estos seguros te incluyen que el personal que hace el cambio del cabezal por un error, por una desidia, por lo que sea, pero obviamente no aposta, se cargue ese cabezal a la hora de ejecutarlo, pues se ha tenido nada, no ha sido mucho, solamente 6.000 euros ha costado el cabezal, pero eso está cubierto por la avería de maquinaria. Para estos productores sí es importante eso. Es muy importante, porque me paralizas el negocio. Sí, es lo que hablábamos. Al final, sentarte a hablar con el cliente y decir, oye, ¿qué es lo más importante dentro de tu empresa, dentro de la actividad que me has descrito, ¿no? Pues es verdad. Exacto. Además que lo hemos comentado en otros episodios, pero el mundo de la rotulación se está configurando mucho en especializaciones, ¿sabes? Hay alguien que es muy bueno en este tipo de maquinaria de producto y alguien que es muy bueno en este tipo de maquinaria de producto y también vuelca toda la actividad en eso. O sea, es que el tema fundamental es que, pues eso, lo que dices tú, hay 2 máquinas láser produciendo las 24 horas o tengo 4 plotters de 5 metros imprimiendo lona a toda pastilla, ¿sabes? Entonces, como falle, pues tienes un agujero de facturación importante. No de facturación que dices, bueno, puedo tener colchón financiero para subsistir a esta facturación. Lo que estás quedando fatal es con el cliente. Además, y ese cliente, si se marcha, normalmente no vuelve. Bien visto, efectivamente. Es que el dinero es importante, siempre que tengas, como te digo, un colchón financiero. Si no tienes, estás jorobado por el dinero y por el cliente. Pero si se marcha el cliente, es que ese cliente recuperarlo es... No, tienes toda la razón. Es más importante eso. Te puede montar un problema importante porque además en este sector las fechas límites son muy importantes. Hay campañas, hay inauguraciones y si no llegas, el problema que le puedes... Costes del contrato que tengas firmado con él. O sea, no solamente lo que no facturas, sino lo que te va a poner por daños que le estás ocasionando. Y luego que ese cliente termina contigo, liquida contigo, vamos. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho una panorámica bastante grande. A ver, podemos hablar de una cosa añadida que ya es como una especie de a más, que es beneficios para los trabajadores si el empresario quiere, y esto no es tanto de nuestro sector, como que puede tener, eso es genial porque todas las empresas pueden tener la posibilidad de repercutir a los empleados algún tipo de beneficio, no solo en formato de salario, sino de seguro, ¿no? Y eso lo puede pagar la empresa y tiene deducciones fiscales, me imagino, este tipo de cosas. Exactamente, ¿no? Se llama previsión social. La previsión social puede ser vía empresa o para la empresa o vía para los empleados. Yo aquí me gusta centrarme en un aspecto fundamental. Si tienes una persona clave, bueno, te voy a contar 2. Entonces, si tienes una persona clave, dices, ostras, ¿qué hago con este trabajador? Es que no sé si él sabe que es crucial para mí, pero yo sí sé que es crucial para la empresa. Entonces, si le subes el sueldo, dices, pero ¿y si le doy un bonus a 5 años
de 5.000 euros, por decir algo, no sé, y está 5 años conmigo, y si no está 5 años, pierde el bonus. ¿Le estás poniendo un caramelo a largo plazo y tú asegurándote a ese empleado crucial para ti? Pues sí, pues esto es una previsión social, esto es una forma de a una persona que es fundamental para la empresa, tenerlo contento, obviamente, y asegurándole el plazo de tiempo. Se puede hacer a 5 años, a 3 años, a jubilación. ¿Y cómo se articula eso? ¿No? ¿Qué es? Esto es para hacer un podcast exclusivamente. Así muy rápido, pues, me ha suscitado curiosidad. Bueno, pues normalmente se vincula siempre a través de un seguro de ahorro, que el tomador es la empresa, que es quien abona a ese trabajador, y se ponen unas condiciones, unos clausulados, unos aspectos que se deben de cumplir, que es si está de aquí, estamos en el 25, si en el 30 de junio del 2030 sigues trabajando conmigo, recibirás un bono de 5.000 euros. Mientras tanto, el dinero está en un depósito de ahorro, por supuesto garantizado, con una rentabilidad, con unas cosas, de una forma en la que la empresa, si quiere romper el producto, el dinero es de la empresa. Pero si cumple todos los aspectos que vienen, y el 30 de junio de ese 2030 que nos hemos inventado, el trabajador está, le has rentabilizado 5 años, pues tiene su bonus de 5.000 euros. ¿Y esto tiene alguna deducción fiscal para la empresa? Sí, tiene deducción fiscal. Normalmente la deducción fiscal es siempre en el momento en el que se ejecuta la imputación del gasto. Correcto. Claro. De esos hay, normalmente suelen ser mínimo de 2 años. 2 años y un día, como suelo decir, como en las cárceles ahí, pues 2 años, a partir de 2 años y un día tienes unos beneficios que se pueden imputar. Entonces la imputación es, o sea, el gasto fiscal para la sociedad es cuando se produce la imputación. Entonces, de estos hay muchos productos. Esto puedo venir con un asesor específico y darte 3 pinceladas en este aspecto. Nada, otro día me lo vendes a mí, que no sé si lo ejecutaré, y ya detrás hacemos un podcast. Vale. José Luis, pues no sé, dime. Un detalle más, que es el segundo ejemplo que te voy a poner con respecto a la previsión social. Muchas de las cosas que suceden cuando una empresa está creada, es decir, voy a poner tu ejemplo directamente. Sergio ha creado Xprinta, 20 años, 30 años. Xprinta es como un hijo de Sergio. Si Sergio deja de trabajar en Xprinta, ¿qué le pasaría? ¿Seguiría? Ahora mismo vamos a suponer que haya 2 socios. Es decir, vamos a poner casos, todo esto son casos reales. Uno de los socios fallece. Vienen los herederos. Uno de los socios se dedica a la producción y otro se dedica a las finanzas. Fallece el de las finanzas. ¿Podemos sustituirle por un financiero? Pues probablemente sí. Entonces, en muchos de esos casos se suelen hacer seguros vinculados entre socios. De tal forma... Hay seguros para todo. Bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, es absurdo. Estuvimos asegurados los pulgares de un conductor de Fórmula 1 español de la parte del norte. O sea que hay seguros para todo. Hay seguros para todo. Entonces, este seguro que te digo vinculado es, si fallece uno de los socios para que la empresa pueda seguir, subsistir, hay un seguro entre ambos, de tal forma que el seguro lo paga la empresa y el capital que se genera por ese fallecimiento, esa desgracia, pues sirve para comprar la parte proporcional a las acciones a los herederos de ese socio que ha fallecido, que generalmente, desgraciadamente, también no continúan con la sociedad. No quieren continuar con la sociedad. Y lo que hacen es ser un grano en una sociedad que va como un tiro. Entonces, hay productos de todo tipo. Pues es una buena previsión para el tema de sucesión familiar y ese tipo de cosas, de tenerlo previsto, no es algo que no había caído. Pues chicos, no sé, me parece interesantísimo. La verdad es que el ámbito empresarial es muy amplio, hay seguros para todo, efectivamente. A mí lo que me preocupaba era que se quedara claro que un buen seguro en una actividad como la rotulación, que tiene tantas vertientes diferentes y tantos riesgos distintos, es fundamental. En el podcast va a estar tu contacto, tanto en el episodio de YouTube como en la web, en Signolia, y bueno, pues si necesitan cualquier cosa, pues yo os aconsejo que habléis con él porque estará muy bien asesorado, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por esto. Nada, gracias a ti por darnos este tiempo que seguro que es muy de utilidad para todo el mundo. Gracias, José Luis.